Hola chicos, ¿qué tal? Estamos en la clase número 3 de la materia de fundamentos de tanatología. Y el tema que hoy veremos es el proceso de morir. Se dice que no es sencillo acompañar a un ser humano en sus últimos momentos, sobre todo cuando no se sabe cómo actuar, qué decir o qué hacer. Por lo tanto, ver morir a una persona puede ser un acontecimiento impactante ya que no es fácil estar junto a un moribundo. El proceso de morir trae también sus propios mecanismos de defensa y estos cumplen la función de alejar la fuente de ansiedad. Algunos de ellos te los iré describiendo más adelante. En cuanto a la regresión como mecanismo de defensa, se refiere cuando una persona está en el proceso de morir. Entonces, sus temores están fundados en el significado que previamente le ha dado a la muerte. El abandono puede ser uno de esos temores que remiten a los miedos en la etapa infantil. Ahí encontramos esa regresión y pueden estar vinculados con la separación. Esta regresión también es el proceso de adaptación y aceptación cuando la autonomía de la persona ha disminuido, se ha visto mermada y los cuidados cada vez son mayores. Por otro lado, alguna persona podría demandar más atención de la que realmente requiere y es una forma en que se priva a sí misma de preservar algún grado de autonomía. Pero también ocurre el otro extremo, cuando las personas han sobrevalorado la independencia en el transcurso de su vida y como una formación reactiva a una marcada inclinación a la dependencia. Realizan entonces esfuerzos intensos para poder mantener su independencia a pesar de que las condiciones físicas puedan verse muy mermadas y puedan ser precarias. La negación como mecanismo de defensa ante la muerte puede surgir como una manera de evitar la percepción de peligro externo que se está viviendo. Esta negación sugiere la aceptación a un nivel intelectual, sin embargo, no en lo profundo. Es de carácter adaptativo y esto le va a permitir a la persona disponer del tiempo para ir integrando de manera gradual la idea de una muerte inminente y cercana. Así que de manera paulatina va a recurrir menos a este mecanismo de defensa y su conducta manifiesta que está haciendo los ajustes para evaluar la situación. Puede también haber ansiedad, retraimiento, sueños angustiantes, dificultad para comunicarse con otros. Ante el aumento del dolor, esta negación puede debilitarse o puede desaparecer. En este punto, algunos pacientes preguntan más respecto a su enfermedad. El desplazamiento como mecanismo de defensa surge cuando la ira, el enojo, el enfado, la frustración es dirigida a las personas que le rodean, al cuidador primario, a la familia o al personal de salud. Se tiende a recriminar al médico por un diagnóstico tardío o porque los tratamientos no están funcionando. La proyección en pacientes que atraviesan un estado confusional o de delirio se manifiesta. Hay ideas paranoides de persecución y alucinaciones auditivas. Pero déjame decirte que hay dos ideas que pueden surgir en el paciente moribundo o terminal. Una de ellas es que haya una tendencia a poder programar actividades para un futuro inmediato, para una semana, un mes, para el próximo año, porque en lo profundo existe la esperanza de que aún se le permita el tiempo de hacer cosas importantes antes de morir, porque se anida esta esperanza de que incluso haya un diagnóstico erróneo, tratamientos nuevos, algo inesperado que cambie el curso de la enfermedad. El proceso propiamente de morir, como lo describe la doctora Elizabeth Kubler, habla acerca del momento en que una mariposa sale del capullo, siendo el capullo el cuerpo en este plano
terrenal sujeto al dolor, a los síntomas, a las sensaciones. Y cuando esta mariposa sale y abandona este capullo, abre sus alas batiéndolas hacia la libertad. La libertad justamente de esto que te comentaba, del dolor, de ese sufrimiento producido por una enfermedad. Y entonces la muerte es salir libre de todos estos obstáculos o de todas estas características propias de un estado terrenal o de un cuerpo terrenal. ¿Qué es la muerte? De acuerdo a la Ley General de la Salud, es el cese de las funciones del órgano que regula la fisiología del cuerpo humano. El cerebro pierde la capacidad de controlar el latido cardíaco, la respiración y actividades de los diferentes sistemas. Entonces hablamos de una ausencia de órganos vitales. Pero la muerte también se contextualiza desde diferentes enfoques. Visto desde el enfoque psicológico, de acuerdo a Abraham Maslow, la define como la experiencia cumbre de trascendencia del ser humano. En el aspecto social, cada persona concibe la muerte desde sus creencias familiares o culturales, desde su religión. En una contextualización metafísica, se concibe la muerte como el desprendimiento de la energía del espíritu que va a regresar a la fuente de creación universal. Podrás darte cuenta entonces cómo va cambiando esta conceptualización de la muerte de acuerdo a las propias creencias. Los estadios o tipos de muerte. Hablamos de una muerte aparente, relativa o individual. Te voy a describir cada una de ellas. La muerte aparente es donde aparece un síncope prolongado. El síncope es aquella pérdida brusca, pero también temporal de la conciencia, del tono postural, es de una duración breve y con una recuperación espontánea. Se produce por la disminución transitoria del flujo sanguíneo al cerebro. Entonces el paciente puede estar en un coma profundo, sin conocimiento, sin respiración, con sus actividades cardíacas y circulatorias débiles, pues al punto de que son difíciles de notarse. La muerte aparente o catalepsia y la muerte cierta son términos legales que implican situaciones diferentes. La muerte aparente es un término médico-legal que a partir del siglo XIX dio origen a que en varios países se estableciera que debía guardarse un periodo de 24 horas antes de enterrar al difunto. La muerte cierta es otro concepto médico-legal que atañe a casos donde las funciones vitales han cesado de manera definitiva, algo que se confirma con 3 parámetros. Uno es el cese del corazón, el segundo es el cese de la respiración y el tercero el cese de la actividad neurológica. En cuanto a la muerte relativa o clínica, entendemos que es la suspensión completa y prolongada de la circulación y el paciente prácticamente está muerto. En cuanto a la muerte individual u orgánica, se habla de la alteración de órganos vitales, el deterioro progresivo donde es imposible restaurar las funciones y de manera progresiva se llega a la muerte. ¿Te has preguntado cómo enfrenta el ser humano la muerte? Hay muchos contextos, solo, acompañado de sus seres queridos o del personal médico, con sufrimiento o sin este, con dolor, con desesperanza, incertidumbre, en su casa acompañado o en su casa solo o en su casa acompañado de la persona encargada de cuidarle porque la familia sale a atender sus actividades o en un hospital. Puede enfrentar la muerte con calidad de la atención, del amor que recibe o con la falta de todo esto. Pero también existen algunos cambios preliminares a la muerte. En estas etapas vamos de la gravedad, la agonía y propiamente la etapa de la muerte. En la gravedad, en este estado las funciones orgánicas son disminuidas y pueden preceder a la muerte. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Hay una dificultad respiratoria, se pierde el tono muscular, se disminuye la circulación, hay una alteración y pérdida de los sentidos y una disminución en la temperatura. La agonía es el estado que precede a la muerte, donde la vida gradualmente se extingue. Las manifestaciones clínicas son somnolencia, estupor y coma. Y la muerte
como ya lo describimos, es el cese de todas las funciones vitales, cuyas manifestaciones clínicas es la falta total de respiración, no hay latido cardíaco, hay inmovilidad, caída de la mandíbula, relajamiento de esfínteres, dilatación de la pupila, palidez, apertura apertura de ojos y enfriamiento. Hay un momento, aparte de todas estas manifestaciones a nivel de lo fisiológico, el silencio que va más allá de las palabras. De acuerdo a la doctora Elizabeth Kubler, ella menciona que hay un momento en la vida del paciente en que deja de haber dolor. De acuerdo a los estudios y a los muchos años que ella pasó a un lado de los moribundos, la mente deja de imaginar cosas, la necesidad de alimentos se vuelve mínima y la conciencia de lo que le rodea va desapareciendo. Entonces, los familiares no saben si quedarse al lado del moribundo o si ir y hacer todos los preparativos pertinentes. Suelen pedir ayuda de manera verbal o a veces solamente se nota que se necesita esta ayuda y es aquí cuando la intervención tanatológica puede hacer un trabajo maravilloso. Son los momentos, como los llama ella, de la terapia del silencio con el paciente y la disponibilidad de cara a los parientes. Entonces, surge el momento donde es necesario pues seleccionar a la persona que pueda sentirse más capaz de estar junto al moribundo y esa persona se convierte en una especie de terapeuta. Los que tienen la fortaleza y el amor para sentarse junto a un moribundo en silencio sabrán que ese no es un momento ni doloroso ni espantoso. Es el cese del funcionamiento del cuerpo y es como observar a una estrella que ha brillado por un momento y simplemente deja de hacerlo. Ser este terapeuta del silencio acompañando a un moribundo nos permite ser conscientes de la finitud de todo el ser humano. Las etapas del proceso de muerte. Hay algunos signos precursores de valor que ya te iré indicando ahora. Los signos precursores, donde los reflejos desaparecen de manera gradual. No hay movimiento. La respiración rápida viene con periodos de apnea. Existe la cianosis, que es esta coloración azulada de la piel de la membrana mucosa, que generalmente se debe a la falta de oxígeno en la sangre y finalmente la piel se torna húmeda y fría. Los signos de valor absolutos, la suspensión de la respiración, enfriamiento progresivo del cuerpo, la piel se reseca y las extremidades se rigidizan. En la descomposición tisular hay 3 fases, que es la putrefacción, la maceración y la saponificación. Y finalmente, pues déjame hablarte acerca de la muerte adecuada, aquella muerte que seguramente todo ser humano anhela. Es donde hay ausencia de sufrimiento, persisten las relaciones afectivas y las relaciones significativas para el enfermo. Es un tiempo para aliviar y para resolver conflictos y situaciones. También hay intervalos para el dolor permisible, se consuman los deseos predominantes e instintivos de la persona y se comprende las limitaciones físicas que va teniendo. Esta infografía de la página de la UNAM nos muestra una manera bastante gráfica y clara del proceso que sigue el cuerpo al momento del morir. ¿Qué hay del morir con dignidad? Es un derecho. Sin embargo, también causa un debate bioético en la actualidad. Cuando hablamos de la eutanasia, cuando hablamos de este derecho a morir por decisión personal de la persona, pero es un tema que ahondaremos más adelante en otra clase. Quiero hablarte ahora acerca del entorno afectivo del enfermo, del paciente moribundo. Como ya te decía, tiene derecho a morir acompañado, bajo los cuidados y atención prodigados de una manera empática, con cariño, con amor, con paciencia, donde también tiene derecho a poder
pasar esos momentos sin dolor, y es aquí cuando son bienvenidos los cuidados paliativos. Se mantiene la dignidad y la capacidad de decisión hasta donde las facultades de la persona le estén permitiendo. El personal de la salud también juega un papel importante en el entorno afectivo del moribundo. Cuando el personal de la salud se esfuerza por mantener una comunicación clara y directa en un ambiente amable, en un ambiente sereno, donde previamente se valore de acuerdo al conocimiento que se tenga del paciente y de la familia, informar de la manera conveniente primero al familiar o primero al paciente. Esto es algo que el cuerpo médico va valorando. Se invita a que puedan mantener un contacto visual, dando el espacio para que el paciente pueda expresar sus sentimientos, sus emociones, facilitando la información de manera lenta, pausada, gradual, en el ritmo, en el lenguaje adecuados para el familiar y para el enfermo. La familia se invita a que pueda satisfacer las necesidades físicas y emocionales, aceptar apoyo de otras personas, facilitar la actuación del equipo médico y del voluntariado, ayudando al enfermo a dejar todas las cosas en orden y a poder despedirse. ¿Cuáles son algunos obstáculos que puede enfrentar en este proceso el moribundo? El cuidador primario puede no ofrecer la posibilidad para que otros miembros de la familia participen en sus cuidados. Los cuidadores que están muy instalados en su rol y en el orgullo no van a permitir que otros familiares se involucren. Pueden llegar a pensar que no tienen por qué pedir ayuda, que no se necesita de otros, y se consideran que son los más adecuados para poder proteger al enfermo. ¿Te has preguntado cuáles pueden ser las motivaciones del cuidador? Cada miembro de la familia vierte en los cuidados aspectos de sí mismo, pero cada quien con sus propias finalidades. En el ejercicio de cuidar, también van implícitas las motivaciones de este cuidador, y puede ser que cuida por gratitud, por humanidad, por solidaridad, por un acto humano de aprecio, de compasión, o por el simple hecho de obtener el reconocimiento por parte de la persona atendida y de la familia. También se puede ver movido los motivos del cuidador como una oportunidad para crear lazos y vínculos en esta relación como una parte de un proceso de despedida. ¿Qué pasa cuando el cuidador y los familiares sienten temor de hacerse cargo? Puede ser por varias razones. Puede ser que se consideran incompetentes, inexpertos, y en esta inexperiencia hay el temor a causar algún daño físico al enfermo, porque tal vez pueden notar que el enfermo no aprecia su dedicación, porque hay temor a los reproches o a ser cuestionado por el personal de la salud o por otros familiares, o también puede ser simplemente un mecanismo de defensa ante esta sensación de incapacidad o por su falta de disposición. Algunas estrategias que llegan muy bien a la familia en este entorno para el moribundo es poder invitarles a participar de los cuidados, hablar de los beneficios que se pueden tener en esta participación, comprender que estos cuidados pueden ser brindados, y trae consigo la oportunidad de conversaciones profundas, informales, espontáneas incluso, donde los sentimientos, los miedos, los temores, las inquietudes, sin duda van a aflorar, pero esto puede ayudar a que se establezca una conexión de confianza, una conexión íntima. Compartir estos cuidados de forma que las personas involucradas puedan atender las técnicas, las estrategias que les doten de mayor confianza y conocimiento para prodigar esta atención. Ante las situaciones patológicas como alguna fobia, obsesión o cuadro depresivo no favorables para el enfermo, siempre va a ser bienvenida y oportuna la intervención de los profesionales. ¿Qué pasa cuando la comunicación familiar se ha disminuido o se conflictúa?
Los momentos de crisis van a propiciar desacuerdos, discusiones, dificultad para el apoyo, para el entendimiento. Es importante que se permita que el temor a expresar sentimientos o ideas o creencias diferentes a lo que el resto cree no sea algo que esté coartando esta comunicación muy necesaria para establecer el ambiente afectivo adecuado para el moribundo. También se puede coartar esta comunicación debido al enojo, a la impotencia o a la frustración, y nuevamente la intervención tanatológica aquí seguramente que puede ser una gran oportunidad para rescatar las fortalezas más importantes en el núcleo afectivo del paciente. Hasta aquí terminamos esta clase, como siempre, invitándote a que anotes tus preguntas, todas las dudas que tú tengas. Muchas gracias.